Hola, bienvenidos a esta sesión correspondiente a la disciplina de Matemáticas segundo grado de secundaria, fase 6. En esta segunda sesión, el contenido a abordar es Introducción al álgebra. El proceso de desarrollo de aprendizaje que vamos a trabajar el día de hoy es identifica y usa las propiedades de los exponentes al resolver distintas operaciones algebraicas. El propósito específico de esta sesión es ejemplificar el crecimiento exponencial, representarlo como potencia y distinguir las propiedades de los exponentes en la multiplicación y la división. Le doy la bienvenida nuevamente, maestra Hola, Mayra. ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues estamos aquí listos para continuar ahora con el crecimiento exponencial. ¿Se acuerda de lo que estuvimos platicando la vez pasada? Sí, me acuerdo de lo que platicamos y de hecho por ahí le traigo una duda que me generó con lo que revisamos anteriormente. Excelente, muy bien. Pero antes de eso, Sí. vamos a comentarle a nuestro estudiante que nos está viendo las recomendaciones de cada sesión. Perfecto, ¿Sí? claro. Recuerda tener una libreta de anotaciones en físico a la mano Calculadora, como la vez anterior. para que sigamos haciendo ejercicios de multiplicaciones muy repetitivas, maestra. Sí. ¿Ok? Tomar registro también de algunas actividades y indicando ahí con el loguito que ustedes pueden ver en la pantalla dónde es que se tienen que hacer ese registro de las actividades. Exacto, porque este registro de actividades son apuntes propios que cada estudiante va a conservar, porque también tiene que realizar los retos matemáticos que se van a plantear durante cada sesión, porque esos van a ser los insumos de evaluación que vas a mostrar a tu maestro que te da clases. Perfecto, porque ahí la sesión pasada ya tuvimos uno con las 1000 visualizaciones y entonces ahora sí me interesa con más visualizaciones porque bueno, ya puede implicar dinero y me llamó la atención. Ah, perfecto, maestro. O sea, lo que quiere es que entonces que aceleremos el número de visualizaciones, que lo hagamos más rápido. Sí, porque justo de lo que me comentó la vez pasada, pensé, dije, bueno, y esto lo hicimos con 2 amigos. Entonces, bueno, pues tengo más amigos a los que les puedo comentar. O sea, tiene más de 2. Tengo más de Perfecto, 2 maestra. amigos, Muy sí. bien. Seguramente debe de tener muchos amigos con los que puede usted compartir lo que quiera que se vuelva viral en este caso. Y entonces nos podremos preguntar cómo podemos acelerar. Me dice usted que entonces lo hagamos con 3. No me quiero ir demasiado lejos. No me quiero ir demasiado lejos. Creo que con 3 podría ser suficiente. Ah, es correcto. Perfecto. Entonces tenemos que replantear más bien nuestro reto de visualizaciones. Sí. En la sesión pasada yo había establecido una meta de 1000 visualizaciones. ¿Le parece si ahora pongo que no sean 1000, que sean entonces ahora 2000 visualizaciones? Perfecto. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero el estudiante que nos está observando pues tiene que también replantearse la cantidad. Por supuesto. Recuerda poner una nueva cantidad que también no sea igual a la del maestro Enrique. Perfecto, muy bien. Entonces, como ahora me comentaba que tiene que ser con 3 amigos, veamos cómo en la tablita, ya para no estar haciendo la gráfica de las personitas, porque pues van a ser mucho más amplio, efectivamente. Entonces, ahora vamos en esa tablita a ejemplificar cómo sería este crecimiento de 3 en 3. Recuerda que la sesión pasada veíamos que, digámoslo, el propósito o el patrón que teníamos de crecimiento era multiplicar ¿por qué número? Por 2. Por 2, porque era nuestro factor de crecimiento. Entonces ahora, para construir esa tablita, ¿por qué número se tuvo que haber multiplicado? Por 3. Perfecto, muy bien. Y aquí observamos justamente cómo, vamos muy bien, maestra. Esperemos llegar pronto. Pues no todavía, pero porque le hace falta concluir el reto. Así es. Y entonces vemos que cuando inicia el influencer, pues la hora 0, que es cuando apenas va a iniciar, pues solamente lo ha visto efectivamente él. Por eso tenemos una sola persona, una sola visualización en ese momento, ¿sí? Sí, porque es de quien lo está generando, ¿no? Quien está haciendo esa propia visualización. Exacto, por eso partimos del número 0, de la hora 0. De la hora 0 con una persona. Quedamos en la estrategia pasada que para que le pueda hablar a sus 3 mejores amigos, ahora 3 mejores amigos, les explique cómo va a ser la dinámica, que tienen que verlo y que de ahí le tienen que platicar a otros 3 mejores amigos. ¿Sí? Entonces, eso pasa una hora. Tarda una hora. Una hora, sí, en todo el proceso de compartirlo, de comentarles y decirles que ellos a su vez tienen que replicarlo o tienen que invitar a otros 3 amigos. Perfecto. Entonces, por eso en la hora 1, pues apenas lo habrán visto esos 3 amigos. Posteriormente, en la hora 2, tenemos que, ya ahora lo habrán visto, lo estarán viendo en ese momento,
Los 9. 9, porque son los 3 amigos de los 3 amigos iniciales. ¿Es Exacto, correcto? porque me había dicho que para saber el total, entonces tengo que sumar, pero solamente quiero saber cuántos lo verían en la hora número 3. En la hora número 3 tendríamos a 27 nuevas visualizaciones. ¿Sí? En la hora 4 tendríamos 81. 81, es correcto. Vamos a volver otra vez a multiplicar por 3 para que a la hora 5 tengamos 243. 243. Porque lo estoy viendo ahí. Exacto, muy bien. Y entonces en la hora 6 tenemos 729. Perfecto. En la hora 7 tenemos 2187. 2187. Y ahí alcanzamos la segunda meta que se estableció. La meta que yo me establecí. Seguramente el estudiante que nos está viendo sigue haciendo multiplicaciones por 3 porque estoy casi seguro que ha de tener un número muy grandote en su mente como el de usted, maestra. Por supuesto, sí. Perfecto. ¿Qué le parece si ahora esta tablita la convertimos, como le hicimos anteriormente, la que es base 2, en potencia? Perfecto. Y entonces ahí podemos observar que si tenemos nuestro factor multiplicativo, que es el 3, y en este caso elevado a la 0 potencia, porque correspondería al momento 0, a la hora 0, ¿sí? Teníamos que, ¿cuántas visualizaciones son? Una, exacto, muy bien. En la primera hora, que ya es cuando le contamos a nuestros 3 mejores amigos, que sería igual 3 a la potencia 1, tendríamos entonces 3 visualizaciones, ¿sí? En la hora 2, que sería 3 a la segunda potencia, o 3 al ¿qué? ¿Cómo lo decíamos también? Al cuadrado. Al cuadrado, perfecto, muy bien. Serían 9 décimas extras. Muy bien. Y luego el tercero, 3 a la tercera potencia, que también podemos llamarlo 3 al cubo. Exacto, ya se la sabía, maestra. Mire, muy bien. Luego sé cosas. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Ayúdenos cuando sepa cosas de crecimiento exponencial. Sí. Tenemos que es el 27, 3 a la cuarta potencia. 81. Muy bien. 3 a la quinta, 243. Y así sucesivamente vamos construyendo. 3 a la sexta, 729. 3 a la séptima potencia, 2187, que es justamente la meta que se estableció para alcanzar. De alcanzar, que yo me establecí. Entonces observemos cómo ahora que hacemos un crecimiento exponencial en base 3, llego al doble de visualizaciones que inicialmente me había propuesto. En menos tiempo. En menos tiempo, así es. Pero bueno, vamos a dejar estas potencias para que los estudiantes en su libreta puedan seguir completando, puedan seguir tomando nota. Aquí aparece otra vez nuevamente nuestro iconito de la calculadora, por supuesto que lo pueden ocupar. Y, por ejemplo, maestra, ayúdenos nada más 3 a la 10 ahí en su calculadora. Claro. ¿En cuánto le sale? ¿Qué cantidad le sale? Aquí lo voy a hacer también recordándote que obviamente en la sesión pasada que lo hicimos, tú utilizaste la computadora y ahora será importante que lo puedas hacer con esta nueva cantidad o bueno, con este nuevo reto que se está estableciendo y que tú también tienes que recuperarlo como evidencia de tu trabajo. Antes de que nos diga la cantidad, cuando era la potencia en base 2 a la 10, teníamos apenas las 1000 visualizaciones, ¿verdad? ¿Cuántas tenemos a la hora 10 con una potencia de base 3? 59,049. No, pues bastante, maestra. Ahora sí que creo que diciéndole a 3 amigos les es más redituable. Yo que creo pueda que ser sí, más pues rápido. con 3 amigos va a ser más rápido justamente que lleguemos a la meta de visualizaciones y que podamos monetizar. Perfecto, muy bien. Va a ser muy importante que tú pongas ahí en tu libreta justamente en qué hora estás llegando a la meta que tú mismo pusiste de visualizaciones. ¿Okay? Y que debe de ser distinta a la que estableció al maestro Enrique para que se pueda distinguir, obviamente, que hiciste esta operación, como te compartió el maestro Enrique, con tu calculadora. Perfecto. Bueno, pues, ¿se acuerda que en el ejercicio pasado también veíamos cómo se ve en una gráfica este crecimiento exponencial de base 2? Ahora veamos, le propongo cómo se ve este crecimiento exponencial de base 3. Perfecto. Sí, bueno, pues ahí tenemos la tablita, igual nada más hasta donde yo llego y bueno, pues la tabla no podemos graficarla toda, pero podemos distinguir aquí claramente cómo en el eje de abajo, en el eje horizontal, mejor conocido como eje X, ¿sí? Ahí vamos haciendo el conteo de horas, ¿sí? Hora 1, hora 2, hora 3, ¿sí? Obviamente cuando iniciamos no se distingue aquí, pero sería la hora 0. Exacto, así es. Y entonces aquí corresponde justamente a la primer visualización, por eso está un poco despegado del eje de abajo, que sería sobre el eje vertical. En la hora 0, una persona. Una persona. Por eso se ve ahí como levemente esa separación. Exacto, es correcto. Bien. En la hora 1, entonces aquí podemos ver que estamos un poco abajo de la línea del 5, que correspondería justamente a las 3 personas que en ese momento están viendo el video. Bien, porque ahí es como donde cruza el número con el cuadrante, o sea, como con la línea,
Es correcto, así ¿Sí? es, justamente aquí, mire, ¿dónde está? Ahí se ve el cursor, se distingue, ahí Bien. vamos, muy bien. En la hora 2, entonces, obviamente ya tenemos un mayor número de visualizaciones, por eso estamos muy cerca de la línea del 10, que sería en este Bien. caso el 9. Entonces, es el número específico en el que se cruzan estas líneas. Estas líneas, es correcto, así es. Bien. El eje vertical, que es el eje Y, que es el que nos está, digamos, llevamos el conteo del número de personas que van viendo creciendo, así es. Por eso ya cuando unimos estos puntos con el de la tercera hora, que estaríamos teniendo 27 visualizaciones, ¿Sí? observamos claramente cómo el crecimiento exponencial nos hace referencia a una curva. Curva, Exacto. entiendo. Sí. Así es, maestra, muy Como bien. la que vimos al principio de la diferencia entre lineal y exponencial. Perfecto, muy bien. Pues veo que lo que es ya las potencias las tiene muy bien. Yo ya dominando las potencias. Muy dominadas, bien. así es, dominando las potencias, maestra. Pero yo debo de base confesarle. 3. A ver, dígame. La verdad, yo reprobé en matemáticas No me diga. en la secundaria, sí, hace poquito que pasé, no vamos a hablar del año, pero reprobé. Y entonces, la vez anterior que tuvimos la sesión me hizo recordar que justamente en su momento uno de los temas que habían estado en este examen que justamente reprobé tenía que ver con la multiplicación y división de potencias. Entonces, ¿será posible que me cuente más? Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues la primera pregunta que podríamos tener es si realmente las multiplicaciones, las potencias se pueden multiplicar entre sí. ¿Sí? Bien. ¿Le parece si retomamos y nos auxiliamos de la tablita de la potencia de base 2, que es la que tiene numeritos, digámoslo, un poco más pequeños? Sí. ¿Sí? Bueno, ya nos habituamos. Ya nos habituamos, efectivamente. Vamos a revisar un ejemplo. Bien. Vamos a pensar que queremos multiplicar dos potencias que obviamente tienen la misma base. Aquí estoy colocando el 2 a la tercera potencia y lo vamos a multiplicar por el 2 al cuadrado. O sea, 2 al cubo por 2 al cuadrado. Recuerda que cuando mostramos la potencia, nuestros alumnos lo deben tener anotado ahí en su libreta, es una simplificación de la multiplicación. Bueno, pues ahora lo voy a desimplificar, lo voy a volver a poner otra vez en forma de multiplicación. Otra vez nos complica la vida. Otra vez, para que podamos y que sea más claro y más visual qué pasa en una multiplicación de potencias. O sea, que se observe cómo se desagrega, digamos, estas potencias, o sea, este ejercicio que estamos haciendo. Exacto, aquí lo estamos viendo. El 2 a la tercera potencia, pues es un factor 2 que se está multiplicando 3 veces. Bien. ¿Sí? Y aquí multiplicarlo por 2 al cuadrado, pues es un 2 que se está multiplicando 2 veces. Si nosotros hacemos esto en calculadora, ¿podría checar el resultado, maestra, para ver que no nos equivocamos? Pero repetido otra vez, porque no me gustó eso de ponerle el exponente. No, vamos a ver. Tenemos que multiplicar. Puchándole. ¿Cuántas veces nos aparece ahí el 2 multiplicando? 3, 4, 5. 5, nos da 32, efectivamente. Si nosotros utilizamos la tablita que tenemos arriba, podemos observar que el 32 efectivamente nos hace referencia al número 5. Sí. ¿Se acuerda cómo lo habíamos construido en potencia? La parte de este 32, cuando lo hicimos en la sesión pasada. Ay, no me acuerdo. ¿Me lo puede recordar, por favor? Aquí lo podemos ver. Mire, el 2 a la 3 por 2 al cuadrado es como si estuviéramos hablando de un 2 a la quinta potencia. ¿Sí? Porque el 32 efectivamente hace referencia a el 2 a la quinta potencia. Bien, porque estamos repitiendo esta multiplicación del factor que teníamos al principio. Exacto. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta ahí. Sí. ¿Qué observa? ¿Qué relación hay entre los exponentes de lo que estamos multiplicando, del 2 a la 3, por 2 al cuadrado, y el resultado que tenemos, que es 2 a la quinta potencia? Pues distingo que en los exponentes, pues está, si me voy al reconocimiento de los números como tal, tenemos el 3 más el 2, entonces nos da el 2 a la quinta potencia. O sea, ¿usted cree que si yo, cuando multiplico potencias de la misma base, sumo los exponentes, puedo obtener la potencia que va a tener el resultado? Ajá, a ver, sí. O sea, algo así, más o menos. O sea, 2 a la 3 por 2 a la 2 sería igual que decir que tengo el 2 elevado a la suma de las dos potencias. O sea, 3 más 2. Pues sí, porque justo en la parte de arriba se distingue que son las 3 veces que se está multiplicando el 2 por las otras 2 veces que también se está multiplicando de acuerdo a lo que nos dice el exponente. Perfecto, muy bien. Entonces, podemos decir que sumamos los exponentes cuando multiplicamos potencias de la misma base. Pero no quisiera
pensar que ya con eso podemos aplicarlo para todas las potencias. ¿Le parece si revisamos otro ejemplo para ver si estamos bien? Por favor, sí, para que me quede más claro, porque Para de que le repente quede. me pierdo. Espero que tú no te pierdas y que vayas tomando nota de este tipo de cuestiones o de aclaraciones que nos hace el maestro Enrique. Pero a ver, vamos a ver el otro ejemplo. Puede ser que la maestra haya llegado solamente a una coincidencia, pero si no, vamos a revisarlo con otro ejemplo. Ahí tenemos otro. Comprobemos. 2 a la cuarta potencia por 2 a la quinta potencia. Ujú. ¿Sí? ¿Se acuerda que el 2 a la cuarta potencia es un factor 2 que se está multiplicando 4 veces? Y si ¿sí? a eso lo multiplicamos por un factor 2 que se multiplica 5 veces, ¿sí? ¿Podríamos checarlo en la calculadora, maestra, por favor? Ok, perfecto. Igual, Entonces, ahí 2 por 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 2. Y entonces tenemos 1, que nos 2, da 3, 4. ¿Cuántas sí, veces eran? Muy bien, serían 9. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ya me había gustado la otra forma que era de manera directo. simplificada. Sí, perfecto. La verdad. Y ahorita vamos a ver si realmente con lo que acabamos de platicar podemos simplificar también esta operación para que entonces no estemos multiplicando tantas veces por el mismo número. Muy bien. Entonces 512. Ahora, veamos, si nosotros en lugar de hacer una multiplicación del 2 por 2, sumamos los exponentes, nos va a dar que tenemos que es 2 a la novena potencia. Mi pregunta es, ¿el 512 corresponde a una potencia base 2 con exponente 9? 9, sí. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, aquí yo me pregunto, ya que lo comprobamos con 2 ejemplos, ¿podríamos esto que acaba de descubrir, maestra, enunciarlo como si fuera una regla general? Pues se la digo y me dice si estoy correcta o a si ver, lo así comprendí. como venga en sus pensamientos. Entendí lo que me acaba de compartir, que si yo tengo la misma base, entonces me va a ser posible sumar los exponentes para poder obtener el resultado de la multiplicación de las potencias. Es correcto, muy bien. ¿Qué le parece si entonces lo vemos cómo podría quedar de manera escrita? ¿Sí? Recordemos que la multiplicación de potencias con la misma base significa que estamos combinando, como ya lo vimos, varios grupos de multiplicaciones del mismo número, de la misma base. Eso me quedó claro. Exacto. Que entonces tiene que ser el mismo número base. El mismo número base. Para que se puedan sumar los exponentes. Ahí tenemos el primer ejemplo que hicimos. Bien. Y entonces así quedaba nuestra multiplicación como extendida entre muchas veces el 2 ahí, 5 veces en este caso multiplicado el factor 2. Y entonces lo que nos dijo, por eso al multiplicar potencias de la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. Ya, muy bien. Tengo dominada la multiplicación. Casi tiene el 10, maestra. Porque esto tenemos que expresarlo ahora matemáticamente. Bien. Y entonces aquí es donde nos apoyamos justamente del uso de letras. O sea, aquí es donde le damos ya como sentido al álgebra. Entonces ahí es donde esas letras van a tener como un significado en particular. Exacto. Observe que ahora el 2, que es la base, ya no le ponemos aquí arriba un numerito, sino le ponemos una letra. Me gusta la letra. Le gusta la letra M, porque yo sé que es la M de Mayra, ¿sí? Tú le puedes poner la letra que tú quieras. En este caso estamos ocupando la M, ¿sí? Solo para distinguir que estamos diciendo que es algún número. Bien. No estamos especificando cuál. ¿Qué número? ¿Qué número? Y que lo vamos a multiplicar por otra potencia que tiene igual de base 2, pero que su exponente ahora es... Otro número. Otro número, porque ahora es n. Sí, porque la letra es distinta. Exacto. Estamos haciendo como diferencia entre que uno tiene un valor y el otro tiene otro valor diferente. ¿Sí? Exacto. Y entonces... También me gusta la n. También le gusta, porque es usted Nayeli, es cierto, maestra. Perfecto, muy bien. No me acordaba de eso. Qué coincidencia. Y entonces podemos decir que cuando nosotros multiplicamos potencias de la misma base, pero exponentes diferentes, como nos lo dice aquí la expresión algebraica, entonces nuestro resultado es la misma base y los exponentes se suman. Es correcto, muy bien. Si queremos todavía aún más generalizar esta expresión de la multiplicación de potencias, que no sea nada más aplicable a la base 2, entonces podemos ocupar una letra
de base que no nos diga específicamente a qué base, es o qué factor refiere esta operación. Exacto, como en el ejemplo que teníamos de la potencia de 3, ¿sí? En el que hicimos ahorita, entonces podríamos nosotros establecer que a elevado a la potencia m, exacto, igual seguimos conservando la m por la misma base que sería a elevado a la potencia n, exacto, pues entonces vamos a hacer que igual va a ser la misma base, que le llamamos a en este caso, ¿sí? Y la suma de los exponentes que sería m más n. Me encantaron todas las letras que utilizó y sobre todo que me va quedando la claridad en el planteamiento de si tenemos el mismo número base y en esta expresión el número sería la letra A y como siempre lo que aparece en chiquito es el exponente, pero son distintos cuando cambiamos obviamente la letra. O sea, estamos haciendo referencia a cantidades distintas. Exacto, solo estamos haciendo referencia en los exponentes a cantidades distintas y con la letra A estamos haciendo referencia a que estamos multiplicando la misma base. ¿Por qué le gustó la A, maestra? Bien, pues es que mi apellido empieza con A. Alarcón, mis dos apellidos. Cierto. Prácticamente estamos construyendo con las letras de su nombre, maestra. Muy bien, ¿eh? Excelente, muy bien. Pues, ¿qué cree, maestra? ¿Qué? Ya tengo el 10. No, todavía no. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, está bien. Me gustan los ejemplos. Pero veamos primero un video que a lo mejor nos hace referencia a la multiplicación de potencias. ¿Le parece? Perfecto, muy bien. Adelante. Todos los días podemos escribir código en diferentes lenguajes de programación para que la computadora pueda entender lo que queremos que haga. Pero las computadoras no pueden leer esto. Para poder entender, tienen que traducir todo a su lenguaje que únicamente cuenta con bits. El bit es la unidad más chica de información y puede ser un 1 o un 0, encendido o apagado. Si queremos expresar más información, podemos utilizar un byte que consta de 8 bits. Aunque un byte igual utiliza unos y ceros, cada uno de estos números tiene un valor distinto dependiendo del lugar en el que esté. Si vemos cada dígito como una casilla, cada una tiene un valor que es una potencia de 2, solo que va aumentando mientras agregamos más números hacia la izquierda. Entonces las casillas a la extrema derecha empiezan con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así los números que siguen. Así que el primer dígito equivale a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y sorpresivamente con ese sistema se pueden representar muchos números. Lo único que se tiene que hacer es sumar todos los bits que estén activos. Por ejemplo, el número 100100011 es igual a 147. Esto es porque agregamos 128, 16, 2 y 1 que equivale a los dígitos que tienen un 1. Así que en un byte de 8 dígitos, si activamos todos con el número 1, el número máximo sería 255. Con este lenguaje, una computadora puede almacenar prácticamente cualquier dato, solo que para una sola letra necesitas 8 bits y para un solo emoji necesitas al menos 4 bytes. Y para almacenar más información como música, video, fotos, etc., necesitarás un montón más de bytes. Así que para hacerlo más sencillo se utilizan los kilobytes, megabytes. Le pongo pausa, maestra. ¿Ya vio cómo toda la construcción digital en realidad tiene que ver con la potencia de 2? Sí, ese ejemplo me pareció muy claro en la distinción obviamente ya de los cuadritos y cómo se va ahí observando de manera muy puntual cómo va creciendo. Cómo las combinaciones de unos y ceros justamente nos van dando algo así como este factor que teníamos del 2, ¿no? De multiplicativo del 2 y que precisamente nos permite como ir haciendo construcciones cada vez más amplias. Por supuesto. Y es que en este mundo digital justamente tenemos pues estas equivalencias que hoy en día ocupamos mucho. Utilizamos mucho los espacios ahora en sale megas, mucho en mi teléfono, que necesito liberar mi teléfono. Que ya está superando su capacidad de gigas, ¿no? La capacidad de gigas, es seguramente tiene mucha información, maestra. Bastante. Ahí. Perfecto, muy bien. Y entonces veamos cómo al final, bueno, esta asociación que hay entre las, digámoslo, entre las capacidades y la relación que hay de conversión, digámoslo, por ejemplo, voy a tomar de referencia el de en medio, el de 1024 megabytes, en realidad es la construcción de solo 1 giga, ¿no? Y cuando tenemos 1024 gigas,
entonces tenemos 1 tera. ¿Se acuerda que 1024 es una potencia de 2? ¿Se acuerda con qué potencia es? Sí, justo. Y es que ese número se me hizo interesante desde la distinción que a partir de 1 mega son los 1024. Y ahora que lo comenta, entonces comprendería yo que en esta tabla que hemos revisado, ¿no? O sea, con esta base del 2 es porque llega a la potencia número 10. A la potencia 10, efectivamente. Ajá. 2 a la 10 nos da en ese caso 1024 y entonces a partir de ahí es como vamos generando estas equivalencias, ¿no? Bien. En esta parte. Muy bien. Y entonces, bueno, vamos a pensar en un ejemplo en el cual nosotros necesitemos... Le gustan los ejemplos. Vamos a pensar que tenemos 32 memorias USB. ¿Por qué tiene tantas memorias USB? Porque mis alumnos me llevaron 32 memorias porque son 2 grupos prácticamente de 16. Espero que les haya dado puntos por esas memorias y que regresen a sus dueños. Me tuvieron que hacer ahí una tarea y me dieron, pero estoy pensando tal vez no regresárselas porque creo que ya como concluyó el ciclo escolar, ya no regresan, son de tercero, entonces yo creo que me las voy a quedar por ahí. Y fíjense, cada una es de 512 megabytes. Entonces, como lo habitual, ¿no? Digamos, en las memorias. En las memorias, exacto. Entonces, pues quisiera saber con estas 32 memorias cuánta capacidad de almacenamiento tengo. O sea, a partir de ya juntas distinguir todas las 32 memorias, ¿cuál sería la cantidad total de megabytes o en su caso gigas, ¿no? Porque pues también se podría como convertir. Vamos a ver si podemos convertir. Primero vamos a utilizar los megas, que es lo que tiene cada una de mis memorias, 512, y vemos si lo podemos convertir a gigas, que seguramente voy a rebasar varios gigas. Sí. Ahí. Y entonces me voy a apoyar otra vez de esta tablita que es de la potencia de 2, porque el 32, que es la cantidad de memorias que tengo, yo lo puedo expresar como una potencia. ¿Se acuerdan? Sí. 2 a la quinta potencia o a la 5. 2 a la 5, sí. Exacto, 2 elevado a la 5 también. Y el 512, que es la capacidad de memoria, también lo puedo expresar como una potencia de 2, que en este caso sería 2 a la 9. A la 9. Y entonces, o a la novena potencia. O a la novena potencia, es correcto. Y entonces, si yo multiplico el 2 a la 5, que serían mis 32 memorias USB que tengo, por la capacidad que tiene cada una, que es 512, que aquí lo estoy representando como un 2 a la novena potencia, que son los megabytes que voy a tener, pues tengo ahí 2 a la 14ª potencia. Recuerda que la regla nos decía que tenemos que sumar siempre y cuando tengamos la misma base. Es correcto. Y entonces si sumamos el 5 más 9, pues nos va a dar 14. Por eso tenemos 2 a la 14ª potencia en megas. Si yo esto lo hago en la calculadora, nos va a dar entonces que tenemos en megas, ¿cuántos? No sé. Pues ahí está, mire, 16.384 megabytes. Ya le ahorré la multiplicación a la calculadora porque ya vi que ya a estarle escuchando, pero dije yo, 14 veces el 2 es mucho. Entonces ya lo calculamos y entonces tenemos 16.384 megas. Bien. Okay, muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿puedo saber cómo le haría para saber cuántos gigabytes tengo en esta cantidad? Pues dividir, o sea, serían los 16.384 entre los 1024. Ok, muy bien. ¿Qué le parece si este nuevo reto de dividir nos lo llevamos a la tercera sesión? Perfecto, claro. Sí, perfecto. Adelante. Muy bien, entonces... Me quedé con la intención de saber cuántos. Perfecto, muy bien. Entonces, recapitulemos justamente, como iniciamos ahora con un nuevo reto de visualizaciones, ¿cuál fue el nuevo número que ustedes establecieron como meta? Recuerda que tienes que tenerlo apuntado en tu libreta, que va a ser una evidencia que vas a presentar a tu maestra o maestro. Excelente, muy bien. Recordemos cuál es la regla general que en esta sesión nosotros identificamos, que usted me ayudó a identificar sobre la multiplicación. El de la división queda pendiente para la siguiente sesión. Para la siguiente sesión, pero tú lo debes de tener ya bien apuntado en tu libreta. Exacto, muy bien, efectivamente. Y bueno, pues ahora considerando la base 3, que es que nos fuimos justamente de 3 en 3 amigos, es muy importante que en el reto se establezca en qué hora alcanzaron su nueva meta. Perfecto, tú lo debes de tener súper considerado, son de las puntualizaciones que será imprescindible que presentes en tu evidencia de aprendizaje. Es correcto, pues muchas gracias por su colaboración, maestra. Nos vemos ahorita en la siguiente sesión. Muy bien, muchas gracias. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.